Buenas tardes. Continuamos con nuestra aula telemática especial en este ciclo sobre la guerra de Ucrania en la actualidad de octubre del 2024. Hemos asistido los 2 días anteriores a lo que venimos denominando la perspectiva geopolítica, que nos la ha explicado Manuel Medina, eurodiputado, como sabéis todos. La segunda, la perspectiva propiamente militar, el teniente general Juan Antonio Carrasco, que los tenemos aquí a los dos sesiones verdaderamente de sumo interés. Y hoy toca, pues eso que venimos llamando también la perspectiva religiosa. En esta ocasión he utilizado como título: No habrá paz en el mundo si no hay paz en y entre las religiones, señalando sobre todo el en, puesto que, como vamos a ver ahora, pues esto está tomado de un eminente teólogo. Bien, os decía que tratábamos en esta ocasión de la perspectiva religiosa. La actualidad del conflicto, vamos a llamarlo solo así, mundial, está caracterizada, como hemos visto, por la agresión de Putin a Ucrania, que lo consideramos como referente, la guerra Hamás-Israel como radical novedad de hace ya un año, la acción terrorista de Hamás y la respuesta militar de Israel, la permanencia de la respuesta, que ya está siendo crónica, podemos decirlo, la invasión del Líbano por Israel, la guerra Hezbollah-Israel dentro de este marco y la preguerra Irán-Israel, de la que hemos tenido pues alguna parte ya olfateada, ¿no? Y con carácter general, pues el desquicio internacional, la ONU, si queremos decirlo así, y lo que hemos tratado en tantas ocasiones de la carencia de una auténtica autoridad mundial que imponga pues más o menos sus decisiones, ¿no? Bien, y la polarización creciente global, o sea, esto como introducción. Problemas en perspectiva de presente o la crisis actual del orden mundial, pues aquí, de una manera u otra, pues tenemos también todo un panorama al que podernos referir desde la perspectiva nuestra. Entre los problemas que podemos considerar extremos por la suma actualidad de permanencia diaria y extensa en los medios, pueden recordarse, pues uno, la invasión y guerra de Ucrania; dos, la guerra de Gaza a las que nos hemos referido, ¿no? Pero hay otro conjunto de problemas actuales que ante la actualidad periodística o de medios de los anteriores, pues no están tan vivos, ¿no? La crisis climática, vamos a dejar esa expresión casi neutra, la amenaza nuclear, un trasfondo que está como amenaza presente, el incremento de las desigualdades sociales a nivel mundial, europeo y también patrio, si queremos decirlo así, la escalada de gastos en armamento que estamos justificando en estos últimos años precisamente en nombre de la paz, las emigraciones colectivas o masivas, la escasa disposición y alto coste de energía con los cambios que se están introduciendo en la geopolítica, la deficiente alimentación de muchos millones de personas. Bien, todo un conjunto de cuestiones que no hace falta más que tengamos presente ahí, ¿no? Hay unos retos trasfondo en perspectiva de presente que sí creo que es conveniente que tengamos presente, ¿no? Uno, la mejora de la democracia en la esfera occidental, que está perdiendo acento en los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pues decíamos que bien del Evangelio y bien de la Revolución Francesa como valores, digamos, que culminan en algún sentido el aspecto político, no científico, obviamente, la Ilustración. Dos, autentificar la política como ejercicio para el bien común, un ámbito, preocupación en la política y una pues casi obsesión de la doctrina social de la Iglesia Católica. Inmersión y difusión de la democracia en los países que no la poseen. Todo esto son todo un conjunto de retos trasfondos, la lucha contra el calentamiento global antropogénico, más serio y más verdad que la crisis climática,
la superación de la contaminación de las ciudades, bueno, y así podríamos seguir diciendo todo otro conjunto de cuestiones. Panorama de nuevos problemas religiosos. Con todo ese contexto, vamos a ver qué es lo que podemos ver antes de entrar de manera propia y directa al tema que nos ocupa. Israel, el mundo árabe, pues ahí digamos que hay una guerra un tanto extraña, extraña. Y he seleccionado para hablar de esta extrañeza de las relaciones entre Israel y el mundo árabe, pues nada menos que esto. Netanyahu en las Naciones Unidas enseñando cómo está dividido el mundo, vamos a llamar islámico, musulmán, como os parezca. En su mano derecha ofrece la unión en negro, Irán, Irak, Siria y Líbano. Bien, el trasfondo desde nuestra perspectiva es el del mundo chií o chiita, como más os guste. Y con la otra mano, pues tiene puesto el conjunto del mundo, si queremos decirlo así, predominante, porque en todos ellos hay tensiones internas, de ahí mi en, no solo entre, y ahí vemos pues Arabia Saudita, Egipto y Sudán. Bueno, esto es lo que él expone y lo que sin ninguna duda como trasfondo pues existe de hecho. Bien, otra cuestión que para mí es muy importante y que está saliendo indirectamente siempre y como consecuencia de las próximas elecciones que se anuncian, pues estará, digamos, más presente, ¿no? Que es el de la situación de Georgia. Georgia. La Iglesia Ortodoxa Georgiana, como un nombre completo que tenéis ahí, pues es una iglesia, es la Iglesia Nacional de Georgia, que es con ese nombre y esa una de las 15 iglesias autocéfalas de la comunión ortodoxa. De esto hemos hablado en las sesiones anteriores. Estamos, creo que en la 7ª ocasión después de estos 2 años y medio de guerra de Ucrania. Bien, dispone o reúne unos 4,5 millones de fieles. Pero bueno, lo importante es que veamos cuál es la situación de Georgia. Georgia, bueno, pues está en el Mar Negro también. Hemos estado hablando estos días de la situación de Rusia en el Mar Negro ante la eclosión positivista de la recentísima Turquía en sus cuestiones. Bueno, pues ahí tenemos que Georgia, muy pequeñito, y dos de sus regiones, pues un poco como el Donbass, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur, que oficialmente pues son autónomas para unos, independientes ya para otros, con una gran división en cuanto a cuántos y cuáles países de la ONU pues aprueban o no aprueban a una y a la otra. Pero ciertamente la situación presente es de dominio real de Rusia. Como en el trasfondo político, pues hoy hay unas tensiones muy fuertes también con las elecciones sobre un dominio prorruso y una intención descarada positivamente para estar, digamos, europeizándose y estar de una manera u otra incardenada en Europa. Veremos qué pasa con unas elecciones que se prevén difíciles. Pero a nuestros efectos religiosos, la iglesia ucraniana, la iglesia georgiana, pues también venía siendo parcialmente dependiente del patriarcado de Moscú. En consecuencia, hay distintas iglesias ortodoxas bastante diferentes sobre o al margen o además de la propiamente Iglesia Nacional de Georgia, que es la que podríamos considerar como capital. Tensiones y fuertes tensiones interiores en la que podríamos decir en la religión ortodoxa, pero entre distintas iglesias ortodoxas. Estos son tensiones y que están precisamente en estos días en la tensión asociada a la tensión política en la que se encuentran en estos días. Bien, aquí podemos ver unos ejemplos de
el patriarca de Georgia actual. Lo es desde 1977, es decir, desde un momento de plenitud de la Unión Soviética. Ya veíamos que podemos tomar como referencia para la caída del régimen comunista, o como queramos llamarlo, el año 90. 13 años de tiempos de la Guerra Fría, y ya pues desde el 90 hasta aquí, pues unos 34, pero desde esos orígenes también de estar en conexión o dependencia de una manera u otra del patriarcado de Moscú, que ya sabíamos que había tomado la decisión frente al concilio de la Iglesia Ortodoxa del año 16, pues establecer un nuevo cisma, es decir, una nueva división dentro de la Iglesia Ortodoxa. Muy bien. Lo que yo quiero tratar nos llevaría un poco lejos, pues aceptando la expresión de Han Kyung, que es el gran teólogo católico, al menos en su origen, uno de los grandes referentes del Concilio Vaticano II, que nos ha hablado pues precisamente de esa idea central a la que yo estoy refiriéndome. Pero en fin, su adagio o su eslogan: no habrá paz en el mundo sin paz entre las religiones. Y esto se olvida la prensa todos los días. Por eso mi interés en que tengamos también noticias de este aspecto de la cuestión de las religiones. Bien, no habrá paz en el mundo sin paz entre las religiones. Este era tu, digamos, principio. Mi principio político, filosófico, teológico, sociológico sobre todo, pues es que no habrá paz en el mundo sin paz en y entre las religiones. Y posiblemente el en dentro de cada una de ellas pues sea el aspecto que debemos considerar, y es el que está presente en la guerra de Ucrania, claro. Ven, nos quedamos con esta idea de este gran teólogo conciliar católico, pero cuando publicó en su año 71 ese problema grande, infalible, una pregunta acerca de su crítica, si queremos decirlo así, o su expectativa sobre la infalibilidad de los concilios cristianos y de la infalibilidad del pontífice católico, ¿no? Una pregunta a la que pretendía responder. Bien, fue, digamos, retirado de la docencia católica en facultades de teología católica, pero no se le suprimió su condición eclesial. Bueno, lo que sí es importante que no olvidemos tampoco en todas estas relaciones propiamente políticas y de guerra, el tema de la libertad religiosa, ¿no? El Papa Francisco, desde la perspectiva del pontífice católico, está repitiendo continuamente: no puede haber paz sin libertad religiosa. Nosotros estamos diciendo que no puede haber paz si no la hay en y entre las religiones. Bueno, pues aquí se va un poco, digamos, filosofía política e incluso teología. No puede haber paz sin libertad religiosa. La paz exige también el reconocimiento universal de la libertad religiosa. Bueno, pues esto es una continua llamada a todas las relaciones diplomáticas en las que se presenta al Papa, ¿no? Bueno, es importante el que veamos cómo, en este caso, el Papa pues, se ha reunido con representantes de las tres religiones abrahámicas. Vamos a meter la idea de las religiones abrahámicas para estar más centrado. En la ciudad, en Ur, de los caldeos, como todos ustedes recuerdan, en la Biblia pues se dice que el tal Abraham pues salía de la ciudad de Ur para llegar a la tierra de Canaán. Bueno, pues ahí se reunió el Papa con representantes de las tres religiones abrahámicas, una intención en la que Francisco ha estado bastante ocupado. Bien, sobre esta cuestión, que está siempre latiendo, claro, dentro de las religiones, la inexistencia de libertad religiosa en sentido pleno, pues esto fue un gran logro del Concilio Vaticano II,
no sin grandes preocupaciones. Nosotros tuvimos en la Escuela de Ciudadanía Cristiana con el cardenal Ángel Herrera durante los años del concilio, yo estuve en Roma en esta etapa, ¿eh? Pues una preocupación por hasta dónde podría o no podría llegar el concilio. Obviamente, jóvenes y estudiando doctrina social de la Iglesia, pues esperábamos y pretendíamos lo máximo dentro de aquel ayornamiento de aquellos momentos. Pero, en fin, ciertamente fue para el mundo católico un gran logro del Concilio Vaticano II. Las consecuencias no necesariamente tendrían que ser, pero desde una perspectiva sociológica, pues esto llegaba a la exigencia como consecuencia de la laicidad del Estado, que propiamente en el mundo occidental, no en el caso de España, pues como consecuencia de la Revolución Francesa y de los principios a los que nos hemos referido antes, pues ciertamente se había alcanzado, cada uno que lo interprete como quiera, pero dentro de esta perspectiva, la laicidad del Estado y, por otra parte, la petición de reducción de la religión al ámbito privado, ¿no? Bueno, esto es un marco de principios o de ideas que conviene reflexionar sobre ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el problema objeto de nuestra atención, la perspectiva religiosa, pues conviene que tengamos en cuenta que el orden mundial, junto a muchas otras componentes, porque todo es complejo, también está, digamos, determinado, codeterminado por las religiones y por las divisiones de estas. Y no solo estructuralmente, filosofía de la metafísica de Zubiri, la realidad es estructural, hay un conjunto de notas de que son las estructuras de la realidad, pero cada una de esas notas estructurales es dinámica y la dinamicidad completa es consecuencia precisamente de las interrelaciones o de las respectividades entre esas notas, ¿eh? Esto solo con esta visión, vamos a llamarle metafísica acerca de la realidad física, pero también la realidad humana y la realidad social. Esto conviene que tengamos en cuenta que las religiones, sin ninguna duda, constituyen también elementos de la importancia que cada uno quiera darles, pero que están presentes en la perspectiva del orden mundial. Es decir, que también el orden mundial está condicionado por las relaciones y entre las religiones, ¿no? Bueno, el núcleo teológico común de las religiones abrahámicas es la fe en un Dios común a todas ellas, ¿eh? Esta es la idea, un Dios personal, sea Yahvé, sea la Trinidad, sea Alá, con una segunda característica o con la que, digamos, completa esa idea de personal. No es solo para las religiones un Dios al que podría verse y captarse en algún sentido en la cosmología actual, digamos, lo anterior al Big Bang, vamos a decirlo así, en tanto que creador, omnipotente, omnisciente, en fin. No, desde el punto de vista religioso es la fe en un Dios que se entiende personal, persona divina, y que se ha manifestado a los humanos. Nuestra época ya presenta tres secciones de esa, digamos, esa visión radicalmente o básicamente común. Las tres religiones o las numerosas secciones de las mismas religiones tienen malas historias. Esta es otra realidad. Esta histórico sociopolítica, y que se perpetúan esas malas religiones en la actualidad. Hemos visto en las manos de Netanyahu dentro del islamismo, dentro de esa, la religión musulmana, la religión de Alá, de Mahoma, como queramos llamarla, pues hay unas divisiones radicales que son base de la guerra no la de Ucrania, de la guerra esta que hemos llamado de Israel con Gaza o en Gaza y el Líbano o con Líbano. Y estas se perpetúan. Bien, a nuestro juicio, sus conversiones en instrumentos de paz sería uno de los principales retos que tiene la humanidad presente. Esto creo que es importante. Cuando hablo de que hay tres es porque los mundos son el cristianismo uno,
y a su vez tiene pues el catolicismo, vamos a también a ponerlo de manera pujante, el catolicismo, la iglesia ortodoxa, que tendríamos que hablar en plural, y las numerosas confesiones protestantes, ¿no? Bien, y luego tenemos dos maneras que yo creo que hace falta que viéramos con distinción. Por una parte, el mundo planeta, es decir, la Tierra, que es emergente realidad para todas ellas y tenía que ser común. El calentamiento global, la contaminación, la regresión de los glaciares, etcétera, etcétera. En esto no debería haber, en esto no debería haber ninguna diferencia entre ellas, ni en ellas, y a verlas, haylas, ¿no? Bueno, y por lo que respecta a la otra parte, el mundo humanidad, si queremos verlo así desde los momentos más recientes, como estamos analizando todos los problemas, sean los propiamente geopolíticos o cualquiera, distinguir el momento actual, lo que es el planeta, todo ese conjunto de temas que afectan al hecho de la Tierra, y por otra el mundo humanidad o las relaciones entre las personas humanas, las sociedades humanas, las naciones, los estados, etcétera. Y aquí sí que podríamos ver un poco pues toda la historia nefasta en muchos momentos, si no en casi todos, precisamente por la situación religiosa o por la existencia y enfrentamiento de religiones que ciertamente no es lo que hoy domina. Ya lo hemos dicho en días anteriores. Las guerras de hoy no son propiamente religiosas, pero bastante de religioso tienen dentro de ella, sin duda también, por lo menos a mi juicio, ¿no? Bien, lo cierto es, hablando en términos sociales o sociopolíticos, que la fe en un mismo creador, todopoderoso y misericordioso, ha conducido a grandes enfrentamientos y desastres humanitarios. ¿Cómo es posible que haya sucedido así? Bueno, pues aquí radica uno de los grandes retos de la historia humana, ¿no? Ayer hizo Manuel Medina una alusión a la paz de Westfalia. La paz de Westfalia ciertamente fue un momento de encuentro de la más, digamos, la más extraña, si queremos decirlo así, ya por reciente, digamos, de diferencia religiosa o cisma religioso dentro de lo que fue el cristianismo occidental. Esa es la ruptura que se inicia, decimos así, históricamente en 1517 con Lutero. Bueno, pues eso ha sido pues, otro cisma impresionante, ese dentro del cristianismo que se añade al ya milenario o casi milenario dentro de poco, 1054 a 2054, será el cisma de cristianismo de Occidente con lo que veníamos llamando el cristianismo de Oriente o la Iglesia ortodoxa, ¿no? Muy bien, bueno, pues centremos pues entonces la mirada en las religiones para situarnos un poco más, ¿no? ¿Cuáles son los retos internos de las religiones? Pues vamos por partes. Retos internos del cristianismo. Bueno, podríamos ver, obviamente, como ya hemos anunciado, el catolicismo por una parte, el protestantismo por otro y la Iglesia ortodoxa por otro. Como todas estas transparencias las vaya a tener solo con acceder a ellas cuando se pongan en la red, pues no voy a someterme ni a leerlas, sino porque si no, no acabaríamos, ¿no? El catolicismo. Existe una voz central, unificadora. Y esto es lo que diferencia a esta, vamos a llamarle, rama del cristianismo, el catolicismo, que tiene una estructura social, jerárquica, organizada y, digamos, con una autoridad, el pontífice. Bueno, por supuesto que también hay tensiones internas y en estos momentos tensiones especiales, pues digamos, de discusión, incluso enfrentamiento. Pero formalmente podemos decir que es la única autoridad religiosa mundial que puede hablar en nombre o desde una determinada religión o, digamos, una iglesia propia y de gran envergadura. El segundo campo
del cristianismo es el protestantismo. El protestantismo pues ya no sabe uno, siendo más o menos formalmente consecuencia de los estudios de la licenciatura y el doctorado en teología, pues cuáles pueden ser la situación actual en cuanto a número de confesiones que con estructura histórica podríamos sí más o menos establecerlo, pero dentro de la difusión y sobre todo de la parte, vamos a verlo así, presbiteriana y que está dando lugar hoy a tantísimos movimientos, pues ciertamente no hay hoy ninguna autoridad estatal, política, que hablando con ninguna otra, digamos, autoridad del protestantismo, pues pudiera en algún sentido establecer alguna relación, ¿no? Bien, y en el caso de la Iglesia Ortodoxa, de la que venimos hablando tantos días en estos 2 años y medio en que estamos tratando estos temas, pues es muy difícil, porque la tradición de la Iglesia Ortodoxa, lo cuento, digamos, vamos a decirlo así, para quienes no tengan mucho conocimiento de esto, ¿eh? La Iglesia occidental, la latina, la, digamos, católica, en la que está Occidente, el Occidente de Europa de tiempos del siglo XVI, antes de la presencia tan importante de América. Era un pontífice, un papa y muchos reyes, muchos reyes en la Edad Media. Pensad en la España de Portugal, León, Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, Cataluña, de muchos reyes. Un papa y muchos reyes que pretendía, pues no solo ser papa, que ya le costó trabajo ser papa, sobre todo los obispos que se consideraban todos, y en cierta medida desde el punto de vista, digamos, religioso, pues lo eran de los apóstoles, costó mucho, prácticamente hasta el siglo XIII con Inocencio III no se estableció de verdad el poder pontificio sobre los obispos. Pero bueno, el hecho es que la visión de la Iglesia de Occidente era un pontífice que tenía además la potestad, con más o menos dificultades en algunos momentos, de imponer la condición de emperador. Todos recordáis cómo nuestro emperador Carlos I de España, pues no fue de hecho quinto de Alemania, pues no en el año 21, cuando se coronó civilmente, vamos a decirlo así, ¿no? Sino cuando en Bolonia fue finalmente entre el 28 y el 29, las gestiones últimas, no 1529. O lo que es lo mismo. En la Iglesia de Occidente medieval, vamos a ponerlo ahí, el Papa estaba sobre los reyes. En la Iglesia Ortodoxa, sin embargo, la situación era justo la contraria. Había un emperador y encima era el emperador romano, seguía siendo el emperador romano de Oriente. Y las iglesias sí eran y fueron y creciendo en número, iglesias autocéfalas como las llamamos hoy. Estaban las tradicionales apostólicas de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, a las que a principios del siglo IV pues se les une la de Constantino o la de Constantinopla. Ya hay 4 iglesias ortodoxas, autocéfalas. Hay 4 iglesias ortodoxas. Teológicamente son iguales. Administrativamente, políticamente, de gobierno, son independientes. Bien, eso es el siglo IV, y prácticamente eso se mantiene así hasta el momento del cisma del año 1054, cuando mutuamente la Iglesia Ortodoxa, el patriarca de Constantinopla, excomulga al sumo pontífice católico y viceversa. El Papa pues excomulga al patriarca, excomulgando a las respectivas iglesias también mutuamente. ¿Esto qué es lo que ha significado? Pues que toda la Iglesia Ortodoxa antes del cisma está acostumbrada a tener un emperador que está por encima y reparte y distribuye sus prebendas, etcétera, etcétera, sobre
al principio sobre las 4 iglesias ortodoxas tradicionales. Bueno, las 4 en estos momentos son 16. Y como hemos visto en ocasiones anteriores, de esas 16, pues vamos a decirlo así, más o menos 12 están con Constantinopla y más o menos otras 4, porque hay algunas dudosas, están con el patriarcado de ruso, ¿no? Patriarcado de Moscú y de todas las Rusias, como se denomina. Bueno, pues ahí tenemos ya pues 3 mundos de una única religión, la religión cristiana, catolicismo, protestantismo y la Iglesia ortodoxa. Muy bien, los retos del cristianismo, por tanto, pues bueno, esto puede, eso que hemos llamado el puede resolverse. Bueno, digamos, en la segunda mitad de la Edad Media, las cruzadas hacia el Oriente Medio o hacia Tierra Santa, pues eran los católicos de Occidente los que tenían que ir como cruzadas a lo que correspondía a las iglesias ortodoxas de Jerusalén y de Antioquía propiamente. Bueno, pues sin embargo las cruzadas se organizaban desde aquí para recuperar del Imperio Otomano que amenazaba desde el Oriente. Bien, sin embargo, Pablo VI sí dio muchos pasos para aproximarse a la Iglesia ortodoxa. Y Francisco, pues también ha hecho lo mismo con Bartolomé I. No solo eso, sino una gran revolución en su encíclica Laudato Si, tomando los principios teológicos sobre eso que he llamado el mundo planeta, precisamente de la noción de pecado teológico contra el planeta, pecados que cometemos los seres humanos, ¿ya?, contra el planeta. Teología que Francisco en la Laudato Si reconoce que la ha tomado precisamente de Bartolomé I. Son tiempos los del concilio, 1964, tiempos del concilio, y los actuales que el Papa Francisco ha reactualizado la etapa de Pablo VI y el concilio en sus, digamos, misiones pastorales. Bien, otro aspecto es el que ya me he referido, que no hay una identidad protestante, y esto hace que el asunto pues, sea verdaderamente complicado, ¿no? También ha habido, no obstante, dentro de esa idea del a la que yo me estoy refiriendo previamente, el diálogo interreligioso protestantismo-catolicismo ha sido pues, bastante rico, parcial necesariamente, claro, pero en fin, por lo menos podemos destacar el encuentro teológico católico-luterano en una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación. No podemos hablar de cuáles son los fundamentos de la visión prioritariamente luterana dentro del protestantismo y de pues ese lema, digámoslo así, sobre el tema de la fe, en tanto que predominante sobre el amor, en la hipótesis de que en el catolicismo el amor o la caridad estuvieran por encima o delante de la fe. Esto podría llevarnos a un curso. Ellos han estado muchos años para encontrar ese encuentro en ese aspecto primordial de la doctrina de la justificación, ¿no? Si la justificación del hombre pues es por la fe, o la justificación del hombre es por sus obras, a fin de cuentas. Bueno, pues ahí hay todo un punto en el que tendríamos también que hablar. Esta reflexión elemental, pues las tenéis ahí. Total, que podríamos hablar si el cristianismo en sí, eso no es una religión de paz, pero esta pregunta, donde de verdad se hace filosóficamente, teológicamente, es en el islamismo. Vamos también a ver unas notas para ver cómo estamos. El islamismo o el islam es una religión de paz. Bueno, pues esto es muy difícil, porque en el Corán tenemos dos visiones que son radicalmente opuestas y que de momento pues no han alcanzado ninguna vía de paz. Veremos luego cómo el Papa se ha reunido con unos y con otros, pero en fin, en consecuencia, por una parte, el Corán dice: vosotros los creyentes
situados todos al lado de la paz. Pero por otro lado, sin ninguna duda, ha sido una religión de expansión y conquista. No tardaron mucho en llegar los musulmanes al sur de Asia, atravesar la Indonesia y llegar hasta Filipinas. En Mindanao todavía hoy llaman moros a la parte sur, la isla grande del sur de Filipinas, ¿no? Bueno, sin ninguna duda, tenemos estos dos mundos que dividen capitalmente a la teología y a los pueblos islámicos. Bien, en consecuencia, esto es lo que también quiero que tengamos presente, ¿no? En el Corán, pues hay una presencia reiterada, continuada, acerca de la yihad o la guerra santa, una llamada a la violencia armada en nombre de Alá. Y ahí pues podríamos tener pues todo ese conjunto de cosas a las que más o menos hacemos ahí referencia. Paso para que tengamos un diálogo final. Bueno, pues aquí tenemos a lo que podríamos decir los dos referentes máximos, el Ayatollah Ali al-Sistani, chií, y al gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, que es suní, el uno en Irán y el otro en Egipto. En las manos de Netanyahu, en esa imagen deliciosa que explica muchísimo, ¿no?, que os he puesto al principio, pues ahí teníamos en los negros Ayatollah Ali al-Sistani y en la parte que estaba de amarillo el gran imán Ahmed el-Tayeb suní. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más, ¿no? Bien, y los retos del judaísmo, esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero bueno, desde una perspectiva intrínseca, pues hay todo un conjunto de versiones clásicas antes de Cristo, incluso las primitivas diásporas de pueblos judíos por el occidente mediterráneo y por el oriente. Consecuencia de eso fue también pues, la primera expansión del cristianismo paulino o de San Pablo. Bueno, pues ahí tendríamos ya todo un conjunto de raíces históricas de divisiones, de divisiones. Y desde un punto de vista extrínseco, más próximo a nosotros, pues tenemos como predominio formal, político, pues el actual Estado de Israel, en el cual pues están coexistiendo obviamente pues numerosas diferencias sin que propiamente podamos decir que haya una autoridad religiosa que pudiera hablar en nombre de todo el judaísmo, ¿no? Bueno, son muchas las corrientes de pensamiento y los movimientos religiosos sociales, cosa bastante próxima a lo que es, solo que son pocos los judíos, claro, a lo que está ocurriendo en el mundo protestante. Una gran cantidad de movimientos, en este caso, más o menos propios e internos al protestantismo. Bueno, muchos retos, por tanto, también dentro del judaísmo. Bueno, vamos entonces digamos, a aproximarnos no a mi visión, que podemos decir más pesimista que la de Kuhn, porque es previo que haya paz dentro de cada una de las religiones, dentro del cristianismo, dentro del islam, dentro de la iglesia, vamos a llamarlo así, de las tres religiones, sino que desde mi punto de vista, pues es más importante el en cada una de ellas y en consecuencia pues esta otra parte pues es digamos la que sería la tradicional o la propiamente del gran teólogo Kuhn al que nos hemos referido. Bien, el reto conjunto es el objeto, es lo que querríamos destacar y es lo que querríamos insistir, la paz religiosa o la paz entre las religiones sin la cual no es posible la paz. Para lo cual, pues tendría que existir previamente esa paz interna dentro de cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, pasos se dan, bueno, saludos cordiales, encuentros, trabajos religiosos de comisiones mixtas, comisiones que decimos que los políticos no se ponen de acuerdo, porque a lo mejor están reunidos pues una semana
dentro de cada año, y si en 1 o 2 años no se ponen de acuerdo, pues ya nos parece, y no digamos a niveles estatales o autonómicos, ¿no? Los políticos no se ponen de acuerdo. Bueno, pues aquí la situación es mucho más grave que en los políticos, siendo de hecho más profundo por todo lo que tienen en la historia y por lo que representan, ¿no? Bueno, pues tenemos que, parece que una finalidad de todas ellas, sino la finalidad en tanto que el mundo, humanidad, el de la fraternidad, ¿verdad? Pues deberían estar pues más o menos firme en esto, ¿no? Bien, pero no podemos olvidar que en todas ellas, esto sin ninguna duda, ¿no? Hay una notable pérdida de fe de manera creciente. Esto es obvio desde una perspectiva sociológica, ¿no? Y paralelamente a ello, pues hay un impulso que podemos considerar positivo, claro, desde la ética civil, filosófica y de actitudes sociales, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, con los juicios que cada uno pueda tener de cada una de ellas, de las ONG, por decir algo, ¿no? Esto desde Kant, propiamente en la búsqueda de una ética universal, ¿no? Desde la razón, en tanto que la razón propio de todo ser humano, ¿no? Que pudiera llevar a una confluencia, esa ética civil y filosófica para actitudes sociales, pues bueno, pues esto sí parece que hay un impulso positivo, aunque al mismo tiempo pues podemos observar que en las conductas políticas pues parece que no está tan claro cuando hay trasfondos de naturaleza religiosa dentro de bastantes de las actitudes, ¿no? Bien, el logro político de la Revolución Francesa, separando la religión, pues parece que en esta otra perspectiva, pues facilitaría la cuestión, ¿no? La filosofía kantiana, estamos celebrando, yo estoy dirigiendo un ciclo de conferencias precisamente celebrando el tricentenario del nacimiento de Kant, pues esto es un punto referente importante, esta ética universal natural, que podría tenerse en cuenta, ¿no? Muy bien, bueno, pues por lo que respecta a la religión que tiene, la religión dentro de la religión cristiana, la que tiene una estructura y digamos un poder que no tiene el poder de otras épocas, pero en fin, por lo menos así se considera y a él pues más o menos se refieren o tienen interés en enfrentarse, encontrarse, digamos, dialogar, pues es el Papa Francisco, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos con las dos figuras principales de las dos ramas. Digo dos porque no podemos tampoco obviar la de los hutíes, lo que está en el Yemen, al sur de Arabia Saudí, que es de hecho, pues digamos, el enemigo mayor. Yo he estado en Arabia Saudí y he podido contemplar un conjunto de acontecimientos y parece que los enemigos de Arabia Saudí más trascendentes para ellos son precisamente los yemeníes, los hutíes del Yemen, ¿no? Bueno, pues el Papa ha tenido encuentros con estas dos, digamos, figuras máximas religiosas de esas dos ramas, ¿no? Bien, a modo de consideraciones finales, ¿no? Para que tengamos vía al diálogo. El problema de la paz y los conflictos actuales tienen raíces históricas y requiere cooperación entre las religiones. Si no hay paz en las religiones y entre las religiones, muy difícil habrá paz entre las naciones. Las religiones deben fomentar una ética general, que si queremos decirlo así, por encima de las morales particulares de cada una de las religiones para facilitar la convivencia y la paz. Esto es un reto que tienen las religiones. Y estoy hablando de las religiones abrahámicas, claro, que son las que tenemos más cerca en el contexto de las dos grandes tensiones que tiene hoy el mundo que nos afecta o digamos que nos ocupa, porque hay muchas otras guerras en el mundo, como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, la disposición de una auténtica autoridad ética, política mundial es un reto necesario para alcanzar la paz. ¿Eh? Si no hay esto, justificaremos todo
como se está justificando todos. Si es que yo por lo menos me siento capaz de justificar la acción de Putin y la acción de cualquier otro gobernante. ¿Eh? Pero claro, si rompo con mis criterios o con mis ideales o con mis convicciones, ¿no? Pues esto es importante, el que haya una auténtica autoridad ética política mundial, ¿no? El calentamiento global y los demás problemas del medio ambiente no deberían significar diferencias de apreciación desde los respectivos textos sagrados. Para ninguno, ninguno. Intelectualmente no hay ninguno que no estuviera orientado a la defensa del planeta. Y sin embargo, pues ya veis cómo estamos dentro de cada una de las religiones, no solo entre las religiones, sino en las religiones, ¿no? La yihad no se dirige solo contra los infieles. Esta es otra cuestión importante, ¿no? Sino que también, y hoy es lo más habitual, puede decretarse contra otra comunidad musulmana. Mucho de esto está habiendo hoy en Gaza, en Líbano, en Irán, o la otra cara de Arabia y Egipto de hoy, ¿no? El judaísmo ofrece autoridad estatal, de Estado, pero carece de autoridad religiosa suprema institucionalizada, fuera individual o colectiva. Es muy difícil la esperanza o la pretensión de que pueda haber algo que no sea directamente el poder político en el Estado de Israel, ¿no? Bien, otras cuantas. Lograr la unidad de acción en favor de la paz de las religiones abrahámicas constituye el que quizás sea el mayor reto filosófico y social, por encima del reto religioso. Por otra parte, es el reto más trascendental de la historia. Cobra así un especial sentido histórico. Permanece como reto, con perenne continuidad. No hemos podido tratar nada de todas las guerras que hemos tenido desde pues, la ruptura entre judíos y musulmanes con las dos mujeres de Abraham, esa ruptura radical en dos mundos distintos, cuando no había propiamente la religión islámica o maometana, propiamente no es novedad. El reto presenta numerosas perspectivas intrínsecas en cada uno de los credos monoteístas y ofrece una responsabilidad capital en el cristianismo, fuente originaria de la cultura occidental, así como una responsabilidad singular a la Iglesia Católica por su universalidad y preeminencia institucional, carácter del que no disponen, como he pretendido transmitir, las restantes religiones. En síntesis, es un reto general de las religiones monoteístas. Si no hay paz en y entre las religiones, no habrá paz en el mundo. Condición sine qua non. Es obvio que se trata, digo aquí, para los que sois científicos, que veo que más de uno, es decir, media docena, sois de ciencia o de ingeniería, utilizando el adagio tan reiterado en matemáticas de que es condición necesaria, pero obviamente no es suficiente. La paz entre las religiones no es ese el único tema en el que tendríamos, ¿no? Muy bien, pues entonces, esto por escrito, parte de ello lo tenéis también en el libro de la Real Academia Europea de Doctores, que se va a presentar ya como obra, no digital solo, sino como obra en papel, en el próximo congreso que tenemos anunciado en Fuerteventura dentro de 10 días. Pero, en fin, independientemente, la casi totalidad de lo que os he contado se puede ver por escrito ahí también. Bien, y han destacado dentro de ese libro Retos 2024, pues como cápsulas, pues estas tres ideas con las que cerramos, ¿no? Paz religiosa. La paz dentro y entre las religiones es esencial para la paz mundial. Las religiones deben resolver sus conflictos internos
y fomentar la convivencia basada en el respeto mutuo. Ética universal. Las religiones pueden unirse para desarrollar una ética universal que trascienda las diferencias y contribuya a superar los problemas globales, como las guerras, el calentamiento global y la desigualdad. Responsabilidad histórica. El cristianismo, el islam y el judaísmo comparten una responsabilidad histórica para construir un futuro basado en la paz y la cooperación, eliminando conflictos y tensiones del pasado. En fin, el punto: no habrá paz en el mundo si no hay paz en y entre las religiones, que nos sirva de adagio, y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, dejo de compartir para que nos veamos mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo mejor es, para que puedan hablar todos, para que podamos hablar todos, hacemos como en la Real Academia Nacional de Medicina de España. Primero, pues al menos una serie, ¿eh? Decís críticas, preguntas, protestas, ¿eh? Unos cuantos, yo contesto para que podáis ser más los que habléis, ¿no? Venga. A ver, ¿quién rompe el fuego? Me parece que Juan Jesús había levantado. Juan Jesús. Sí, pues enhorabuena por tu presentación y fundamentalmente por las consideraciones finales, me parecen para enmarcar, desde luego. Yo te voy a hacer una pregunta que siempre me ha llamado la atención, sobre algo que me ha llamado la atención, es ¿por qué se habla de libertad religiosa? Libertad como opuesto al concepto de determinismo. Es decir, parece claro que si dos niños vienen al mundo, uno en Arabia Saudí y otro en Irán, pues llegan sin ideas innatas, pero vamos a hacer todos apuestas y coincidiremos que el que nace en Persia, en Irán, pues va a ser chií y el otro va a ser suní. Es decir, hay un determinismo total y absoluto. Y claro, me da la impresión de que quizá desde las cabezas de las religiones se pretenda transmitir la idea de que sus fieles lo son por libre elección, más que por adoctrinamiento. Entonces, esa pregunta, que para mí es una pregunta casi obvia de contestación, ¿no? Es decir, realmente hay un determinismo porque se enseña la religión, eso tiene una aplicación en nuestros días, en España, en nuestro país. ¿Cómo se permite que hayan mezquitas? No lo entiendo. Es decir, no lo entiendo. Gente que quiere venir aquí y que tiene que querer compartir nuestros valores, pues es muy distinto a que los niños que vengan aquí, que nazcan en España, porque pertenezcan a una etnia que ha tratado aquí, pues tengan unos valores que son completamente distintos de los que aquí tenemos que compartir. Yo creo que es que no se tienen las ideas claras respecto a lo que representa la religión. La religión es fundamentalmente enseñanza, y una enseñanza que ha sido muy útil, muy provechosa, y que seguramente las diferencias de religión entre una y otra sean por los lugares y el contexto social en que nacieron unas religiones y otras. Pero cuando el mundo está globalizado, efectivamente, tiene que haber un intercambio entre las religiones para homogeneizarse, y asumir los valores, esos los que tú has presentado ahí, los que nos interesan para el desarrollo y el progreso de la humanidad. En fin, solamente quería aportar. Querría contestarte ya, pero vamos a ser fiel a lo que hemos dicho. Venga, más ideas y luego estoy tomando nota. A ver, Roque. Hola, buenas tardes, Paco. Enhorabuena, como siempre, por la charla que nos has dado, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta respecto a la, entre comillas, religión judía. Tú dijiste con mucha razón que es una religión nacionalista, ¿no? No es una religión que pretenda ganar adeptos, ni mucho menos, al contrario, impedirlo, ¿no? Pero eso para mí entra con una contradicción, y es su especie de venida del Mesías, que será el que va a redimir al mundo entero, ¿no? ¿Cómo entiendes tú y encaja eso? Muy bien. Más. Vamos a llegar a 4 por lo menos. Vamos, Fernando, vamos a ver. Fernando. Yo solo
China y la India, ¿qué religiones tienen? Solo es eso. A ver, un cuarto por lo menos. Ese voy a ser yo. Venga. Has hablado de tres religiones y que lo primero que hay que hacer, yo creo, es eh, que haya concordia dentro de cada una de ellas para que haya después concordia entre las tres. Pero, sinceramente, y en el mundo actual, hay otro grupo de religiones que podríamos llamarle la religión agnóstica. Hay muchísimo no creyente y muchos de los que pelean en los frentes, incluso los frentes actuales, no creo que estén influidos por ninguna de las religiones, porque efectivamente, como digo, insisto, deberíamos considerar un colectivo millonario, multimillonario, de no creyentes en nada. Muy bien, bueno, pues creo que hay materia para otra conferencia sin tener yo las prisas por el sometimiento. A ver, vamos a ver. El problema que planteaba Juan Jesús, la libertad religiosa. Hay, sin ninguna duda, a lo largo de la historia, un determinismo, vamos a llamarle geográfico, ¿eh? Y los niños que nacían, por poner nuestros ejemplos en España, pues estaban ya predeterminados, como muy bien quiere decirnos, a bautizarse, primera comunión, etcétera, 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 ¿no? El que nacía en el seno de una familia judía, pues venía de manera determinista, condicionado para ser de una manera u otra judío. Lo mismo podríamos decir en el Islam, ¿no? Bueno, esto hoy, como sabes tú, mucho mejor que yo, por lo que ya nos has dicho en alguna ocasión, esto está dentro del marco de lo que hoy sociológicamente se está llamando la identidad o las identidades. Y posiblemente la religiosidad como nota caracterizadora de las identidades, pues está teniendo hoy un valor en sí cuando las cosas son normales y un valor, digamos, negativo cuando está para el enfrentamiento, por el enfrentamiento con otro, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la cuestión es si la religión, para cada uno, las religiones en general, deben formar parte de las identidades populares, raciales, estatales, nacionales. Esta es la cuestión, ¿no? Mi impresión, mi conocimiento, es que en gran medida, y tú lo has dicho también muy bien cuando has hablado finalmente de los valores que tenemos aquí en Occidente, ahora voy a las mezquitas, que viene después, a los valores que nosotros tenemos, sin ninguna duda, sin ninguna duda, los valores que tenemos, hombre, yo suelo decir, frente a los que dicen solo dos de estas tres cosas, que lo que hoy llamamos los valores occidentales, pues por una parte, y el que es más determinante son los valores, estoy hablando no propiamente no religiosos, sino lo que la religiosidad ha impactado en la vida social, el cristianismo o la visión judeocristiana. Sin ninguna duda, desde el otro punto de vista, el jurídico, la civilización romana, el filosófico, la griega, y el impacto político, sin ninguna duda, es la Ilustración, con un trasfondo de ciencia, ya creo que me habéis oído alguna vez. Lo distinto de Europa del resto del mundo es la física moderna, o lo que es lo mismo, la entrada de la razón por encima de otras cuestiones que se expresa de la mejor manera mediante la ciencia galileana. En torno a Galileo nace la ciencia moderna, que bajo nuestros pies, la llegada de Einstein y la cuántica, se pone a temblar el imperio de la razón basado en la ciencia galileo-newtoniana, kantiana, que es donde Newton recibe el impacto final, ¿no? En consecuencia,
creo que estamos completamente de acuerdo. Y entonces a tu pregunta primera, ¿eh? ¿Y la libertad religiosa entonces qué? ¿Eh? En este mundo occidental, con la experiencia, que esto es muy rico, con la experiencia que a lo largo de toda la historia lo que hemos tenido es guerras entre las religiones abrahámicas y dentro de estas religiones, en el caso del catolicismo, pues bueno, la ruptura de la Iglesia latina y la Iglesia ortodoxa, esa fue totalmente incruenta. La formalización no fue más que el reconocer que desde hacía 5 siglos pues ya estaban lenguas distintas, liturgias distintas, encima la cuestión de si el Espíritu Santo procede solo del Padre o del Padre y del Hijo, una tontuna aparente teológica, pero bueno, eso es lo de menos. Pero claro, es que el cristianismo no solo ha tenido las guerras con el mundo musulmán, o las primitivas, con los judíos, si queremos decirlo así, ¿no? Sino que las guerras europeas ferocísimas fueron las guerras con los protestantes. Ese es el tema gordo, ¿eh? Entonces, cuando en nuestro mundo occidental, que es al que tú tomabas como referencia, y yo, pues lo que tenemos es esto. ¿Cuál es la religión? ¿Somos católicos? ¿Somos luteranos? ¿Somos anglicanos, que son los más cercanos a los católicos? ¿Somos calvinistas? ¿Y de cuál de ellos? Metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. O musulmanes o judíos, ¿no? En consecuencia, la libertad religiosa en nuestro mundo occidental ha venido y se ha establecido como consecuencia de esa idea de libertad general que se impone en nuestro mundo occidental, pues digamos, desde el dominio de la Revolución Francesa, si lo queremos poner así de manera más clara. No fue del año 89, obviamente, porque tuvimos retrogradación, y luego pues ya en los años 20 del siglo siguiente, pues más o menos cuando se estableció. Bueno, entonces queda la segunda parte. Mezquitas, ¿por qué las toleramos? Bueno, si estamos en esos principios y hemos aceptado, no digo ni que tú ni que yo lo aceptemos, digo que si hemos aceptado ese principio de libertad religiosa, pues aquí está la segunda cuestión en la que yo no he entrado, y esto creo que merecería la pena el que tuviéramos una discusión más amplia, ¿no? Que la libertad religiosa ponía yo ahí como consecuencia, una segunda, en esos de esos cuadros que parece que te han gustado, por lo que has dicho antes, ¿no? Que lleva como consecuencia a que la religión se quede en el mundo privado. ¿Eh? Eso en el mundo cristiano es imposible, precisamente porque constituye la base, estoy hablando en términos sociológicos, no en términos teológicos ni filosóficos, en términos sociológicos. Eso es imposible. Entonces, si es imposible, entre comillas, si pensamos en nuestra España, pues, da igual, la Semana Santa, el Corpus, la Navidad, que ya la hemos quitado de hecho, la Navidad la hemos quitado de hecho desde el punto de vista religioso, pero bueno, muy difícil. Lo mismo podemos decir de las otras religiones, ¿no? Si efectivamente hablamos de libertad religiosa con aceptación de manifestaciones públicas, y no solo recintos privados, pues entonces tenemos que hacer lo que de hecho se está haciendo. Es decir, hay una comunidad de personas ya, vamos a llamarle europea, porque son ciudadanos, unos franceses, otros alemanes, otros españoles, que tienen como religión, es decir, como identidad, ya no la identidad tradicional, patria española o patria o Estado francés o alemán. Es un problemón, eso es un problemón, porque no queda ahí, no queda ahí. Entonces, lo que sí yo quiero para que veamos que estábamos, por lo menos, contestar algo de Ucrania, es que en Ucrania la Iglesia Ortodoxa, como me habéis oído en los 6 días anteriores o los que fueran, pues es que hay 2 iglesias ortodoxas y 2 iglesias ortodoxas, una de ellas, la que depende de Moscú, pues de una manera u otra, hoy es ilegal o la han
ilegalizado o alegalizado y con la pretensión de captarla para la Iglesia de Ucrania. Ley del Parlamento ucranio. Todas las iglesias que están en territorio ucranio tienen que estar bajo el poder religioso del patriarca ucranio, puesto que es una iglesia autocéfala ya. ¿Por qué? Pues porque sin ninguna duda, desde las iglesias ortodoxas, sin ninguna duda, visto por lo menos por los ucranios. Zelensky, cuando ha hablado de este tema, ¿no? En consecuencia, eso no hay manera de ver qué se hace, ¿no? Para los que quieran seguir dependiendo del patriarcado de Moscú, siguen todas estas iglesias dentro de nuestra Ucrania actual, es muy complicado, ¿no? Quédate con la idea de que organicemos un día sobre la presencia de otras religiones. Esto tenemos que tener también en cuenta que Tierra Santa está en Israel, y que en Egipto tenemos, digo, los cristianos ortodoxos, protestantes y católicos, muchas iglesias, y que hay libertad de credo público. Las peregrinaciones que tenemos en Israel, pasando también a Jordania, pues son muchísimas, o sea que es un problema, ¿no? Bueno, a ver, Roque, religión judía. Bueno, yo no he dicho, o por lo menos si lo he dicho lo retiro, que la religión judía sea nacionalista. El judaísmo está por encima de la idea de la nacionalidad, salvo que se entienda por nación todo el judaísmo. Es una identidad, la del judaísmo, que no pretende convertir a nadie. Esta es una forma de religión muy especial. Ya hemos visto lo que, muy sintéticamente, lo que quería decir el Corán. Guerra, dominio, conquista, expansión. ¿Y qué es lo que pretenden las iglesias cristianas? Misiones, convertir, bautizar. Esta es ir, predicar a todos los pueblos, a todas las naciones. O sea que la religión judía se diferencia de las otras dos, vamos a decirlo así, nada menos que en esta cuestión, ¿no? Yo he podido decir o he debido decir que el comportamiento nacionalista, eso seguro que sí, ¿no?, de Israel en tanto que nación-estado o estado-nación, pues hace que la situación sea harto difícil, ¿no? La convivencia lo estamos viendo, qué es lo que está haciendo con Gaza o, digamos, con la zona del Líbano donde está Hezbollah, y tantos, en este momento ya no sé si hay tantos o tampoco, ¿no? Tantos sirios, chiitas, que parece que han dado ya la vuelta o que han regresado, traspasado la frontera por las que primero huyeron de Siria y ahora ante los bombardeos en la zona sur del Líbano están dando marcha atrás. Problema complejo del que no tenemos suficientes datos, ¿no? Pero en fin, creo que a los judíos tenemos que verlo como pueblo, como pueblo. Es la idea central. Y la identidad de pueblo, independientemente de dónde se encuentre esa familia o esa comunidad judía, ¿no? Y ciertamente han estado mucho más separados de los demás que incluso los otros unos respecto de los demás, ¿no? Eso es lo que te podría decir, Fernando. China e India y tantas otras cuestiones por ese mundo. Yo me he querido referir solo, que ya bastante problema tenemos, por eso he empezado así con las religiones abrahámicas. Sin ninguna duda, a las creencias chinas, da igual, Buda, Confucio, que cualquiera de las lecciones que podríamos ir aprendiendo o desarrollando, ¿no? Eso lo estamos considerando religiones. Y yo creo que, bueno, pues con un sentido sociológico más o menos amplio, no tienen sin ninguna duda la misma raíz que esto que llamamos abrahámica, de la creencia en un Dios que es personal y que se ha dirigido a los seres humanos.
¿eh? Estas otras, que las llamamos religiones, yo si lo consideramos en positivo, pues el término lingüístico religión, claro que lo considero así, ¿no? Pues son religiones, son religiones. Ahora la cuestión está si en esas religiones, también en estas otras, las abrahámicas, si ahí estamos considerando el elemento razón como básico, o el elemento razón es el uso de la racionalidad posterior o consecuencial a la interpretación de los principios teológicos o de las creencias. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, las religiones, las tres religiones de las que hemos hablado, en ningún momento en sí mismas han tenido ninguna manifestación en sí mismas. Históricamente muchas, y todavía siguen existiendo. Ninguna son incompatibles con lo que la ciencia va ofreciéndonos. Ninguna. Es la preocupación continua del siglo XX. Los científicos creen en Dios y ahí no se preguntan los católicos científicos o los protestantes científicos, porque la religión abrahámica en ese sentido es común, ¿no? Bueno, pues esta pregunta es común también para los hindúes, los chinos, metiéndolos a todos en el mismo saco, japoneses o lo que queramos decir, ¿no? Yo no he querido meterlo en el saco de hoy. También puede ser motivo de otro punto el ver lo que pueden aportar a la humanidad actual. Pero el mundo, no nos olvidemos, esto nos lo ha explicado muy bien Manuel Medina estos días atrás desde otras perspectivas, ¿no? Desde la del poder monopolar, hoy en crisis, sin ninguna duda, pero en fin, hoy desde la hegemonía primordial en el mundo de lo que representa Occidente por vía de los Estados Unidos. Tenemos bastante con que hablemos de las religiones abrahámicas para ver cómo orientamos el mundo, ¿no? Bueno, nos queda, a ver, Reyero. Tres religiones. A ver, no sé. Marcelino, cierra el micro. Sí, no, es que quería comentar. Bueno, espera un momento, que queda un cuarto. Reyero. Bueno, creo que tu principio ha sido precisamente el que yo he establecido, es que es preciso previamente, desde el punto de vista religioso, primero la concordia en cada una de ellas. Es muy difícil, y sobre todo porque de las tres, solo en una hay una autoridad, que aunque esté muy criticada por bastante, puede ejercer ciertamente de autoridad y ejerce, ¿no? Bien, ahí lo que tendríamos entonces, la otra parte tuya, ¿no? Agnósticos, no creyentes. Voy a referirme solo para dar vía a otros a tu cuestión final. Los que están en el frente no hacen uso de las religiones. Esto no es así. Esto no es así. Y no es así por las noticias que yo poseo de las iglesias ucranianas ortodoxas, ¿no? Están todas, no solo las que dependen del patriarca de Moscú, que como los que lleváis más tiempo asistiendo a estas sesiones, bendice no solo a las tropas, sino también al armamento, etcétera, ¿no? Sino que desde las propias iglesias, no olvidemos que las iglesias ortodoxas son patrióticas, son nacionalistas. Una sesión la dediqué a hablar del nacionalcristianismo ortodoxo, que los españoles sabemos mucho del nacionalcatolicismo, sabemos mucho para pros, contras, situaciones de un momento, situaciones de otro. Es que en las iglesias ortodoxas son nacionalistas. El emperador pues, dominaba sobre las distintas iglesias nacionalistas, ¿no? En el frente hay elementos religiosos, y desde cada una de las iglesias, lógicamente, los clásicos españoles, Dios, patria, rey, pues hay patria y hay Zelensky ya bastante vapuleado,
hay un Putin que posiblemente bajo cuerda pudiera estar vapuleado, pero de hecho no está nada vapuleado, de hecho es sociopolítico real, ¿eh? Pero ahí está también el Dios en unos y en otros, y lo que es extravagante es precisamente que el mismo Dios, pero ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Eh? Si en nuestra reconquista contra los moros teníamos un día sí, otro no, guerra, Castilla-Portugal, Castilla-Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. Si es el ejemplo que hemos venido dando a la historia. Por eso, cuando hacemos juicio, mi perspectiva, que es prioritariamente cuando trato de temas de esta naturaleza, la histórico-sociológica, más que la propiamente teológica, porque donde tenemos los males no son en las creencias, no, son en las conductas, en las conductas y en las interpretaciones que de las creencias hacemos, ¿no? Yo creo que en el frente sí están también las creencias y como consecuencia, que esto es lo que a mí me preocupa más, las crisis personales por las creencias. Es decir, cómo unos y otros que tienen, rusos y ucranios o ucranianos, que tienen las mismas creencias, se están hoy, en el siglo XXI, tratando a tiros unos y otros, ¿no? Esto ciertamente son rupturas internas de todos los creyentes sin ninguna duda, sin ninguna duda. Donde cada uno puede ver la verdad. Bueno, los que están huyendo de uno y otro lado son muchos, solo que no se atreven porque saben, sobre todo los que salen de Ucrania, ¿no? Porque saben que los espías, en este caso rusos, están por todas partes, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Bueno, callo, que ya he hablado mucho. A ver, otros que queráis. Venga, otra sesión. A ver, buenas Marcelino. tardes. Venga. Buenas tardes. Unas conferencias que me han activado cantidad de neuronas y lo que veo, y ayer quería haber dicho que una cosa es el poder y otra la autoridad, como lo has destacado hoy al empezar, pero estamos carentes de autoridad moral. Parece que el Papa Francisco tiene sobre unos cuantos, puede que se le haga caso, pero no hay autoridad para enfrentarse al problema de la guerra de Ucrania. Casi tiene más autoridad la propuesta de Erdogan que ninguna otra. Pues pongamos las cosas, no sé qué se puede hacer, pero no sé si un tren de la edad podíamos formar y ir a Moscú a pedir, a rogar, a que, hombre, la edad nos permite tener una cierta autoridad. ¿A dónde van con 14 años o 10 años de guerra en Ucrania y la cosa continúa sin solución? Bueno, dejándolo pasar. Y hoy has puesto el dedo en muchas llagas y en nuestra historia, pues damos saltos siempre desde Recaredo, que después del arrianismo nos hizo católicos a todos los españoles, a Unamuno en Salamanca, que habló de la cultura cristiana occidental, sí, pero no nos queda, parece que memoria de todo esto, y entonces somos un país laico. Tomo nota. Venga, Nada más más, cosas. no sé. José Luis o Luis Rivera. Podemos resumirlo como quieras. Me ha gustado mucho tu exposición, Francisco. Como siempre, haces pensar. Y me ha venido, mientras estabas hablando, me ha venido hasta la imagen de una historia que oí hace muchísimo tiempo. Yo creo que era prácticamente un niño, cuando oí una historia que se atribuye, quizá era Saint-Exupéry o quizá otro piloto, pero la historia es que en la Primera Guerra Mundial, un aviador que acababan de inventar los aviones y su uso en la guerra, un aviador francés, iba volando para bombardear a los prusianos o a los alemanes que estaban en el otro lado de la frontera, y voló sobre su propio campamento donde estaban todos los soldados franceses oyendo misa de rodillas y orando, pidiendo a Dios que les ayudara en la batalla. Y siguió volando, y entonces llegó al ejército alemán o prusiano, y entonces vio que estaban todos en misa orando y pidiendo a Dios que les ayudara
en la batalla. Entonces el piloto siguió volando, se marchó, se fue a otro sitio, aterrizó en algún otro país, abandonó el avión, abandonó el ejército, abandonó todo y entró en una profunda crisis religiosa, porque es el mismo Dios y eran religiones, yo no sé si ya eran protestantes, eran probablemente católicos los dos bandos, y estaban los dos pidiendo a Dios que les ayudara en las batallas, cosa que también hacían los cruzados y cosa que hacen regularmente el Islam, claro, el Islam es básicamente es el Dios de la guerra, el Dios. Y entonces he seguido pensando que ya no es tanto la cuestión de la religión y la creencia, a mí me parece que etimológicamente quiere decir lo primero es ligar, unir al hombre con Dios. Unirse con Dios directamente, pues tiene su mérito, pero es algo difícil. Y entonces existe una organización y existe una serie de personas que saben mucho más y que tienen, como nos decían, cómo era, que doctores tiene la Santa Iglesia que os sabrán responder en caso de dudas. Es decir, bueno, podemos unirnos con Dios directamente como hacen los místicos, o mucho más fácil a través de una organización religiosa, con su cabeza, los católicos lo tenemos. Pero también sirve para unirse entre los mismos creyentes. La religión como instrumento político para unir a unas gentes en contra de otras. Es un tema que no sé si lo has esbozado un poco, pero en Irlanda, por ejemplo, acuérdate, en Irlanda aquello era una guerra religiosa realmente, eran los protestantes contra los católicos, entonces era vital. Ser católico te condenaba a pertenecer en un bando y ser protestante a pertenecer en el otro, inevitablemente. Entonces me ha parecido eso, que era un tema interesante, que era como el darle vueltas, cómo la religión, quizá la religión por sí misma no tiene que llevarse mal unas con otras. Todas las religiones que creen en Dios, creen en Dios. Hay algunas llamadas religiones, como el budismo, que no creen en Dios. Bueno, es decir, ni siquiera consideran. Buda decía que hablar de Dios es un tema del que no hay que hablar, que no es problema, no es tema. No sé si tú lo considerarías una religión en base a eso. Pero pensaba eso, el uso de la religión con fines políticos, por decir la pregunta y el comentario así muy conciso. El uso de la religión con fines políticos. No sé, se me habían ocurrido esas ideas, no sé qué piensas. Muy bien, muchas ideas también. Otra conferencia. A ver, ¿quién más? Yo todavía la cabeza me funciona, tomo nota y puedo contestarlo. No hay más entonces, pues contestamos. Paco, voy a intervenir. Abelardo, venga. Voy a hacer algún comentario. Bueno, después de tu apabullante conocimiento de estos temas, el intervenir se hace un poco difícil en el sentido, pero bueno, porque claro, tengo que advertir previamente que yo de teología evidentemente no sé absolutamente nada, de historia pues prácticamente lo mismo y de política tampoco. Son actividades que admiro mucho, pero en la misma proporción que las admiro, pues le tengo gran admiración, pero muy pequeña vocación por ello. De todas formas me siento, o sea, ¿por qué no hago lo que hago en otras ocasiones? Que es, si no, esa apotegma de si no sabes mejorar el silencio, lo mejor es callar. Pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que en este caso está la guerra por medio, están una serie de guerras y circunstancias muy difíciles y uno se siente en la necesidad de alguna manera, participar. Y como no tiene más que la palabra, pues aquí estoy tratando de decir. Y además aprovecho que hablaste del centenario del nacimiento de Kant y pues también me anima a pensar el sapere aude. Atrévete a pensar, atrévete a decir lo que piensas y decirlo con Kant. Lo que pienso es muy sencillo, seguramente muy humilde, no tiene nada que ver con tus grandes conocimientos, solamente es la opinión del hombre común que apenas ha tratado nunca jamás estos temas. Y yo lo que pienso es que la guerra, que Putin está usando la religión como se ha usado siempre. No conozco en absoluto ningún ejército que no tenga al frente algunos sacerdotes. Ya decían los conquistadores, un sacerdote vale por 100 militares. Y la iglesia se está dejando usar como siempre.
el ejército usa la guerra y la guerra se deja usar, como siempre. Putin necesita dos cuestiones. Necesita, por una parte, justificar su poder, es decir, por la gracia de Dios, ya que como todos los tiranos, es que volvemos a ver lo mismo, es lo de siempre, es la historia que se repite una y otra vez. Los tiranos necesitan, por la gracia de Dios, ya que no saben de dónde les ha venido el poder que se han tomado por sí mismos, pues necesitan que alguien se lo justifique y, por lo tanto, recurren a Dios. Y necesitan bendecir los ejércitos, la guerra. Es decir, necesitan que alguien justifique también su ambición de poder y tal. En el caso de Putin, además, es que quiere parecerse a los zares, que ya el poder le venía de Dios. Él aspira a ser un zar de la Santa Rusia. Bueno, y en este contexto aparece el Cirilo que a mí me parece un personaje perpetuo. O sea, a mí me parece que ya su nombre se parece al Cirilo del año 400, el Cirilo de Alejandría, aquel que estuvo en el asesinato de Hipatia y de Orestes. Y este hombre, pues, ha dicho perlas tan estupendas como que ha declarado, le ha puesto la medalla de guerrero contra el anticristianismo. Sí. Le ha dicho que es el exorcista jefe. Vamos, que es para irse. No sé, yo no sé si es que este hombre hay que tomarlo realmente en serio. Y además ha dicho, por ejemplo, te puedo dar la referencia. La guerra, esta guerra es la manifestación activa del amor evangélico al prójimo. Es decir, en la guerra esta, dice este señor, supongo que habrá pensado alguna vez, habrá hecho algún... Es la manifestación activa del amor evangélico al prójimo. Bueno, esas son cosas que me resultan absolutamente incomprensibles. Yo cuando lo veo con ese ropaje y todas esas cosas, gestos de autoridad y después estos pensamientos, pues se me viene abajo un poco lo que... me acuerdo en esta circunstancia un poco de Hegel, que decía que la historia era la realización de la razón. Es decir, la historia es este caos continuo en donde se reproduce exactamente las mismas pasiones humanas una y otra vez. Y otra y otra vez. La ley del materialismo histórico de Marx, que la historia no es teleonómica, no va a ningún lado, y estamos repitiendo las mismas catástrofes, con las mismas ideas, con las mismas visiones, con los mismos sacerdotes, con los mismos militares y con los mismos dictadores. Eso es lo que yo creo. Te podría decir tengo aquí anotado lo que han dicho, porque se han convertido a la religión, son profundamente religiosos. Tanto Putin ahora, después de haber nacido en el materialismo comunista y después de haber pasado por la KGB, resulta que ahora es un señor profundamente religioso y además el séquito de él también es religioso. Está uno de ellos, por ejemplo, Pavlov, que es el secretario de Seguridad de la Federación Rusa, dice que está desatanizando Ucrania. Es que manda, es que es para echarse a reír, Paco, no es para... Es que hay que tomar en serio a esta gente. De nuevo nos van a convencer de que están desatanizando Ucrania. No es una cuestión de poder llegar a... ¿Quién se cree estas cuestiones? Este otro, Nikonov, se llama. Es vicepresidente de la Duma estatal rusa. Dice, así, textualmente, es verdad, estamos ante un choque metafísico de las fuerzas del bien contra el mal. Es decir, de nuevo Batman contra ¿cómo se llama? Joker. O sea, de nuevo la guerra metafísica del bien contra el mal. Pero es que no tiene mejores argumentos. Es que esto no es ridículo, Paco. ¿De qué está hablando este hombre religioso ahora, después de haber pasado por la KGB? Bueno, y lo que ha dicho Putin, estas agresiones serán aniquiladas. Nosotros iremos al cielo y ellos, pues, quedaron aquí en la tierra. Putin reconvertido en un gran religioso, besándose en la boca con el patriarca civil. Me resulta realmente esperpéntico. Esto lo digo con la más profunda humildad, desde todo el margen de conocimientos que tenéis vosotros y desde simplemente la osadía de atreverme a pensar, siguiendo la recomendación, atreverme a pensar humildemente, seguramente sin grandes razones, pero atreviéndome a decir lo que pienso, siguiendo el consejo de Kant que tú citaste hace poco, en su libro ¿Qué es la ilustración? A mí me parece que esto debería acabar con una gran carcajada, si no fuera por los muertos que hay. Una enorme carcajada que le hiciera derrumbarse
de arriba abajo, porque están buscando una respetabilidad que no sé cómo pueden tenerla con este tipo de actitudes y este tipo de pensamiento. Son gente sin escrúpulos, crápulas, Putin se está convirtiendo en una teocracia cleptocrática en su país. Y no pueden tener el respeto de nadie que quiera estar de acuerdo con eso. Esto es lo que pienso. Quiero Muy bien. la humildad de mi pensamiento. Quiero insistir en que solo me atrevo a decir lo que pienso con la ignorancia básica de la que me siento como consciente. Sé que no tengo grandes conocimientos. Muy bien, pues muchas gracias. Si no hay más, contesto porque ya son las 8:30 pasadas. Bueno, vamos a ver. Marcelino, creo que has puesto un punto, bueno, unos puntos capitales como siempre, todo lo que hay es importantísimo, ¿no? Poder y autoridad. Bueno, has distinguido entre el poder que pueda ser político y la autoridad que no existe, dices tú, que podría ser la representación moral. En este momento, a los efectos mundiales, yo lo que he afirmado y afirmo y me reafirmo es que no solo no hay autoridad o no tenemos autoritas, sino que no tenemos tampoco potestas, ¿eh? Hoy no hay una autoridad formal, un poder mundial, ¿eh? Lo estamos viendo todos los días. A mí el que más me duele por cómo actué desde el momento inicial, pues es el problema saharaui, aunque pueda parecer mentira, ¿eh? La tomadura de pelo, ¿eh? De los gobiernos españoles por un lado, de los marroquíes por otro, o de la ONU por otro, no hay ni autoritas, pero tampoco potestas, ¿eh? Sobre esto escribí un poco más en mi discurso de toma de posesión, siendo rector, de hacerme necesariamente en aquel momento decano de la Facultad de Derecho con un artículo, con una conferencia, perdón, que llamé Potestas et Autoritas al servicio de la sociedad. Bueno, pues no hay, ¿eh? En el caso este que nos está hoy ocupando no hay nada, ¿no? Bueno, en los aspectos otros que has tocado paralelamente, bueno, Erdogan no es que haya hecho una propuesta, ha hecho obviamente una sugerencia, unas ideas, pero él sabe perfectamente que no tiene nada que hacer. Es decir, que bueno, que lo recibirá muy bien en un sitio o en otro, pero yo creo que la actitud es la que, pero esto no tiene nada que ver propiamente con la religión, con el tema de la religión. Propiamente, pues bueno, pues si creíamos que estaba más cerca, creíamos que podía estar más cerca de Rusia, estando más cerca de Europa, pues últimamente pues se ha acercado más a Europa, si queremos decirlo así, ¿no? Pero en fin, no creo que esto tenga, por lo menos de momento, nada que ver con la religión, ¿eh? La religión de Erdogan o la predominante, porque en todas partes una es la predominante, no es una absoluta, digamos, generalidad del país que corresponde, ¿no? Pero ciertamente tienes toda la razón en lo que está hablando, de que ya llevamos 10 años sin que haya aparecido ninguna autoridad que efectivamente ponga, y llevamos 10 o llevamos 80, es decir, que esto todo depende cuál sea el punto inicial, ¿no? Y sobre el aspecto propiamente laico, con la referencia a nuestro muy querido común, tuyo y mío, Unamuno, pues bueno, más o menos esto es lo que hoy predomina. No nos engañemos, ¿eh? En el momento actual no están gobernando las religiones. Esto es muy importante, que a lo largo de la historia ciertamente dominaban las religiones o dominaron. Hoy, en el caso de Occidente, no están dominando. La Iglesia hoy en España pinta muy poco. Pintando mucho, pinta muy poco a los efectos de lo que estamos hablando o lo que estamos considerando, ¿no? No es responsable, podríamos decir entonces desde esta perspectiva, de lo que el Estado español o el gobierno español esté haciendo para la guerra de Ucrania, ¿eh? No tendríamos entonces ese referente. José Luis González de Rivera, mi querido amigo, te presento a todos los que están aquí, ¿eh? Una autoridad en el mundo de la medicina, un psiquiatra de excepción,
bilbaíno, como decía los tres que empezábamos esta sesión antes de tiempo, ¿no? Bueno, creo que lo que has contado es, a fin de cuentas, una manifestación mediante una anécdota, ¿no?, enormemente rica de lo que he dicho en la conferencia y de lo que hemos comentado anteriormente sobre el estado en el que se encuentran, en el que pueden encontrarse, y es lógico que se encuentren, muchos militares ucranianos y muchos militares rusos, ¿no? Sí, es triste, ¿eh? Pero al menos como anécdota, fuera verdad, fuera novela, fuera realidad o no, cuesta trabajo pensar que estando unos no propiamente en misa, que eso puede ser la anécdota de uno y los otros y simultáneamente y el mismo día y con los cañones o la trinchera de uno y la trinchera de otro, ¿no? Pero en fin, no poniendo el espectáculo, digamos, tan teatralmente llamativo, esto sin ninguna duda está ocurriendo en las mentes, pues yo no sé decir si del 30 al 40 o el 80% de los que están a un lado y a otro de las trincheras o están volando, ¿no? Pero eso es un problema, ¿no? Un problema. La crisis de identidad cuando personas que pueden tener la misma fe o que creen en el mismo Dios, están matándose a tiros y de la manera que lo están haciendo, destrozándose, viendo ruinas por todas partes. Esto ciertamente llama la atención precisamente porque la expresión de qué es religión o qué es religarse en torno a esa divinidad que es común para las religiones abrahámicas, pues esto ciertamente es complicado, ¿no? El otro aspecto, pues ya estaría en la historia, de la que a mí me gustaría que pudiéramos hablar mucho más para entender mejor el presente, ¿no? El caso de Irlanda, como bien dices, es uno de los más significativos, ¿no? Ir al puerto de Liverpool y ver que aquello es el lugar donde todos los católicos tenían que coger un barco para salir huyendo hacia Irlanda, que era la católica, ¿no? Claro, ahí era el mundo, es que la religión anglicana, perdón, la confesión anglicana, esa es la más rara de todas las protestantes. Una en la que el Papa, por llamarlo de alguna manera, o su Papa, o su pontífice, o su jefe, es el jefe del Estado, ya eso es más descarado en principio, ¿no? Y esa, pues antes o después acabará, como propia iglesia, pues dentro del catolicismo o dentro del cristianismo romano, como lo quisiéramos llamar, ¿no? Pero el hecho es ese, el hecho es ese, ¿no? Y sin ninguna duda, pues uso político incluso de la fe, y empalmo con la expresión que nos ha largado prioritariamente Abelardo. Voy primero al hecho social militar de la guerra y luego a sus ideas, vamos a decirle, o a lo que ha expuesto desde una perspectiva filosófica, ¿no? Putin se manifiesta como profundamente cristiano, ortodoxo. Encuentra su mejor amigo o uno de sus mejores amigos para las confidencias con Kirill I. Insisto en lo de primero para que no nos lleve a Belardo o yo mismo a Cirilo, anterior, primero, dentro de la Iglesia ortodoxa autocéfala, patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Este es el título oficial, que él se considera de todas las Rusias, y en todas las Rusias forman parte, pues, la práctica totalidad y en su extensión de todos los países que formaron parte de la Unión Soviética. Bueno, desde este punto de vista, pues es llamativo, pero esto lo hablamos en una de las sesiones anteriores, con imágenes de Kirill I bendiciendo a las tropas y bendiciendo al material bélico. Esto es llamativo, esto es muy llamativo. Y en cuanto a las expresiones que has utilizado, son reales. Es decir, Kirill I ha considerado que Francisco, el Papa es la representación actual del anticristo. Palabras textuales, palabras textuales. Y se ha negado a un encuentro. Hay que recordar, que también os lo recordé en una de las sesiones anteriores para estos encuentros hipotéticos, que
aceptó una entrevista con Francisco, Kirill I y Francisco, en Cuba y en el aeropuerto de La Habana, sin que tuvieran, y en presencia, en principio, de Raúl Castro. Algo verdaderamente sorprendente para encuentros de esta naturaleza. Pero Francisco es que ha estado abierto. Es una de esto se le podrá criticar por uno, se podrá considerar enormemente positivo por otro, pero el diálogo, el encuentro, los saludos, los abrazos con todos. Os he presentado hoy aquí, porque era lo más llamativo, lo de las cabezas chií y suní. Bueno, pues esto lo ha hecho Francisco y Kirill, que estuvieron en el año 2016, creo recordar, que es cuando se encontraron en La Habana, después del famoso año 15, en el que publicó la Laudato Si, con los primeros encuentros y el elogio a Bartolomé, en el que cimentó la encíclica sobre la salvación del planeta, si queremos llamarlo así, ¿no? Bueno, esto sin ninguna duda es así. Esto hoy por hoy no está ocurriendo, por lo menos con este clamor, en la zona o en el otro bando, en el ucraniano, ¿no? Esto no está sucediendo así. Pero lo que sí está sucediendo también con palabras que tú sacas a la luz y que fueron o han venido siendo reales, es la expresión de que están satanizados, ¿eh? La expresión de Putin de que los otros están satanizados, ¿eh? Esto es real, ha sucedido, ¿no? Bueno, pues esto que a ti te parece, y si no fuera por lo triste que es, pues yo te lo diría igual, esto suena a esperpento o a carcajada. Son dos palabras que ha utilizado y ciertamente el uso que se está haciendo pues podría llevarnos sociológicamente o socialmente a esto, ¿no? Lo que yo no tengo tan claro, y esto también podríamos ir a otro lugar, es que a esto se le pueda llamar teocracia. Yo creo que ahí ya nos pasaríamos, no, al menos porque tenemos a Dios y al mismo Dios y con la misma liturgia en los dos bandos. Esto es muy difícil. La misma teología, la misma liturgia, las mismas procedencias, etcétera, no podemos decir que sea una teocracia, independientemente de todo lo que quisiéramos chillar contra Putin y lo que está representando religiosamente, ¿no? Religiosamente. Has tratado otro tema, en el que estaba también metido anteriormente el profesor Rivera, ¿no? El de la conversión pública, ¿no? Esto sin ninguna duda. ¿Cómo es posible que hoy, donde haya más religiosos públicamente asumidos por ellos, sean los religiosos ortodoxos rusos? Las estadísticas que tenemos de expresiones públicas de considerarse maometano, católico, protestante, cristiano ortodoxo, pues hoy parece ser que hay más cristianos ortodoxos en Rusia, en porcentaje, más sería muy fácil, que católicos en España. Porcentajes mayores, ¿no? Esto es un problema, por lo menos de alto relieve sociológico. ¿Cómo, en función de lo que habéis dicho, cómo en una trayectoria de ateísmo público, notorio, etcétera, 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 de persecución radical? Bueno, no nos olvidemos tampoco que Stalin es el que precreó iglesia en Ucrania, porque le interesaba para otras cuestiones. Pero en fin, esto sin ninguna duda es un problema socio-religioso de envergadura, ¿no? Bueno, y para acabar, los aspectos filosóficos que has tocado, ¿no? Sin ninguna duda, esta conmemoración de Kant nos debía llevar a estudiar, a pulir, a desarrollar, a difundir, pues esa ética universal basada en la razón humana, en tanto que debe existir en todos los seres humanos de manera natural, al margen de las creencias que pueda tener cada uno, como digamos, añadido a la condición natural
que cada uno, natural como hombre, cada uno tiene independientemente de la religión, como he tratado antes, ¿no? Eso sería una necesidad imperiosa, ¿eh? Desde mi punto de vista, necesidad imperiosa, ¿no? Y, sin embargo, en vez de eso, lo que tenemos con palabras tuyas, muy bien, es que la historia de caos se repite hoy como caos. Es decir, que seguimos en el caos de siempre. Y solo, pues, digamos, por discrepar un poquito, no simplemente en la palabra, ¿no? Lo que tenemos no es un choque metafísico. Lo que tenemos es un choque político, un choque militar, choque religioso, pero nos vendría muy bien intentar encontrarnos en el ámbito de la metafísica o en el ámbito de la filosofía, que a fin de cuentas nos conduciría a eso que has dicho tan maravillosamente bien, de que la opinión del hombre común, y hombre común somos todos, pues podría estar garantizada precisamente por esa visión, por esa visión de una ética, a imponer esa ética común en nuestro mundo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos tenido pues, casi 2 horas aquí, ¿no? Pero muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación, y yo lo que os anuncio es que esperamos poder llevar a la red pues todas las conferencias que se den en el congreso este que vamos a tener en Fuerteventura con la Real Academia Europea de Doctores, donde tema central y específicamente donde se van a presentar el libro Retos, más de 1000 páginas por 100, vamos a llamarnos pensadores, y que esa va a ser, digamos, el eslogan o la base de la acción de esa Real Academia, con la que firmamos, como sabéis, un convenio para hacer actividades conjuntas, ¿no? Y después, pues deciros que el primer lunes del mes que viene, Jaume Llopis, pues nos va a hablar de la situación de África hoy, hoy desde sus conocimientos, desde una perspectiva de las empresas que gobierna allí, etcétera, sobre nuevas colonizaciones en África, China y Rusia como nuevas políticas y acciones colonizadoras. Muchísimas gracias y que nos veamos pronto, con mejores caras, porque la guerra o las guerras se nos porten un poco mejor, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias.